Bueno, esta clase se va a grabar, después se va a subir a la plataforma. ¿Saben de algún cadete que no haya podido conectarse? ¿Alguno que esté en alguna situación especial? No, creo que no. Todos se pueden conectar. Ok. No todos. Bueno, muy bien. Ahí estuve recibiendo algunos cuadros que mandaron. Están en general bien, pero es recurrente el error del práctico que lo ponen como personal terrestre de la navegación, ¿sí? Y es personal embarcado. Si bien no es tripulante, el práctico es personal terrestre de la navegación. A ver si pueden conectar todos la cámara, así nos vemos. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a continuar con el tema personal de la navegación. Nos referimos siempre a la ley de la navegación, que es la ley 20.094. Lo vamos a poner acá en el chat. Ley 20.094. Bueno, ahí está en el chat. Y el artículo 104 comienza a regular respecto al personal de la navegación. Tenemos que dice, habla de algunos requisitos generales para que puedan ejercer su oficio o profesión, ¿no? Todas las personas, ya sea que trabajan a bordo de los buques, o en la zona portuaria, o en tierra, en relación a la navegación. Entonces va a establecer que primero se necesita una titulación, luego una habilitación, y finalmente una registración. Son las tres condiciones para el personal de la navegación en general, ¿sí? Titulación, habilitación y registro. ¿Ustedes saben quién titula al personal de la navegación? Es lo que les va a pasar a ustedes cuando terminen la escuela de náutica, van a recibir un título. ¿Quién se los da? ¿Qué organismo se los da? La OMS. ¿Cómo es? La OMI. La OMI. La OMI no. La No, OMI, no, ¿no? Prefectura. tampoco. No. STCW. No es un organismo. La Armada, ¿no es? Sí, ¿quién dijo la Armada? Yo, profe. ¿Quién es yo? Nombre, Morelos. apellido, Estoy tratando cámara. de poner la cámara, pero no mando. Bueno, ¿y el nombre y apellido para empezar? Morelo, Bautista. Ahí está. Morelo. Tenés razón, Morelo. La Armada es quien titula. Cuando ustedes van a recibir el título de oficial de máquinas de la Armada. Pero luego van a tener que tener la habilitación que les va a dar la Prefectura Naval Argentina, ¿sí? Entonces ahí estamos hablando ya de dos ministerios. ¿Qué ministerios son esos? ¿De la defensa? ¿Quién dijo eso? Camila Vigliola. No te veo. Bueno, no sé si tenés la cámara conectada, ¿no? Sí, Bueno, sí. pero tarda, profe. Está Bueno, por ese es el otro Ministerio de Defensa, ¿sí? El Ministerio de Defensa es la Armada Argentina. ¿Y la Prefectura de qué ministerio es? Ministerio de Seguridad. Muy bien, Ministerio de Seguridad, ¿sí? Así que en principio tenemos esos dos ministerios interviniendo para que ustedes puedan ejercer su función a bordo de los buques. Primero tienen que ser titulados por la Armada y luego habilitados por la Prefectura Naval Argentina. Y también exige una registración. Ese registro está también en la Prefectura Naval Argentina. Entonces, en la libreta de embarque usted les va a decir Armada Argentina y Prefectura Naval Argentina. A ver si tengo una acá. Ven que dice arriba, figura, dice Armada Argentina, acá, y después Prefectura Naval Argentina, ¿sí? Son los dos organismos que habla este artículo 104, uno va a ser otorgando título y otro la habilitación.
El título tiene más permanencia y duración en el tiempo, en cambio la habilitación va a depender de otras cuestiones que son más efímeras. Por ejemplo, la realización médica, ¿sí? O por ejemplo, si en algún momento, Dios no lo quiera, pero tienen un sumario y por ahí pueden ser suspendidos o inhabilitados, ¿sí? El título igual lo van a seguir manteniendo, pero no esa habilitación de prefectura. Entonces el artículo dice: ninguna persona puede formar parte de la tripulación de los buques o artefactos navales inscritos en el Registro Nacional de Buques. Acá está hablando de buques argentinos, ¿no es cierto? Es una ley argentina. O ejercer profesión, oficio u ocupación alguna en jurisdicción portuaria o en actividad regulada o controlada por la autoridad marítima, si no es habilitada por esta e inscripta en la sección respectiva del Registro Nacional del Personal de la Navegación, que debe llevar en forma actualizada la autoridad competente, que también es la autoridad marítima para el caso, ¿sí? Esta ley de la navegación es una ley de 1974 y prevé que por ahí los organismos pueden ir cambiando. Entonces fíjense que no habla de la prefectura en sí, sino que dice autoridad marítima y después dice autoridad competente, como diciendo ese registro lo lleva la autoridad competente, ¿sí? La ley no dice cuál es la autoridad competente, sino después la reglamentación va a establecer primero quién es la autoridad marítima y después quién es la autoridad competente. Bueno, y ya en el artículo 105 aparece la primera clasificación bipartita del personal de la navegación, donde hablamos de personal embarcado y personal terrestre de la navegación. Es tanto personal de la navegación, el jefe de máquinas, que está a bordo del buque, como el agente marítimo, ¿sí? O como el responsable de un taller naval que repara generadores para buques, ¿sí? Todos son personal de la navegación. Y por tanto, todos necesitan título, habilitación y registro, ¿sí? Son actividades especiales. Yo tuve un caso una vez de un taller naval que estaba en Lavallol, que reparaba máquinas de buques. Y resulta que cuando un buque hace reparar un motor generador en ese taller y luego sale a navegar, el motor se quema. Tiene un problema, bueno, hay un sumario administrativo que hace la prefectura, y determinan que dentro del motor había estopa, habían dejado estopa, y por eso el mal funcionamiento del motor y terminó quemándose. Bueno, quien terminó sumariado o sancionado en ese sumario es ese personal de la navegación que era el taller naval, ¿no? Que estaba en Lavallol. Digo Lavallol porque sabemos que queda lejos del puerto, o sea, no es solamente zona portuaria, sino que también puede ser en cualquier lugar. El tema es que, como dice acá, ejerce, ¿sí?, funciones conexas con la actividad marítima. Bueno, sí que ahí tenemos personal embarcado y personal terrestre de la navegación. Es la primera clasificación que ustedes pusieron en los cuadros. Luego de ese personal embarcado vamos a encontrar dos clasificaciones más. Hay más, pero bueno, la ley establece en el artículo 109 y el artículo 140 dos clasificaciones más. Solamente para el personal embarcado. Ahí dice que el 109, según los cuerpos, que son, según conforman la función específica que cumplen a bordo, y ahí tenemos el cuerpo de cubierta, de máquinas, de comunicaciones, de administración, sanidad y practicaje, ¿sí? Cubierta y máquinas, está claro, de hecho, y la administración también, hay diferentes divisiones en la Escuela de Náutica donde se estudian esas especialidades, o cuerpos, como dice acá el artículo 109. Pero ¿qué pasa con el cuerpo de comunicaciones? ¿Saben? Porque acá está, ¿y hay alguna división de comunicaciones en la Escuela de Náutica? ¿Hay un primero o segunda de comunicaciones, por ejemplo? No. Había. No, no hay, pero había, en algún momento había. Cuando yo estaba en la escuela sí había, ahora ya no hay más. Bueno, ¿y quién absorbió esas funciones específicas de comunicaciones? Cubierta. El cuerpo de cubierta, muy bien. Bueno, después está el cuerpo de administración, el de sanidad y el de practicaje. El cuerpo de sanidad se refiere a enfermeros y médicos, ¿sí? Aunque cuando no hay ni enfermeros ni médicos, por una cantidad porque tiene que ver, depende de la cantidad de personas que haya a bordo, también por ahí va a haber oficiales que tengan cursos de primeros auxilios y algo más que primeros auxilios, para atender la emergencia, ¿no? Y después se va a suplir con las radioconsultas médicas, cualquier situación que pase a bordo, si no hay ni enfermero ni médico. Y también, cuando hay enfermero y médico, puede haber una radioconsulta médica, seguramente. Pero, más allá de los pocos conocimientos que pueda tener ese oficial que hizo cursos, ¿sí?, y que reemplaza a este personal, a este cuerpo de sanidad, que dice acá la ley,
bueno, necesariamente va a tener que hacer una radioconsulta médica. ¿Sí? El buque por ahí seguramente tiene un hospital, que se llama hospital, pero en realidad es un camarote más que está lleno de remedios y que va a haber que controlarlos, a ver si se vencen o no, o qué tiempo tienen. Y cuando hay un acadecimiento, va a haber un llamado, ¿sí? Un llamado por radio a un médico, o a la prefectura, o al médico de la prefectura, para que una vez que le cuenten los síntomas o cómo fue el accidente, le van a aconsejar qué medicación tiene que tomar, o si el tripulante tiene que ser evacuado, ¿sí? Por superficie o por vía aérea, depende de la urgencia que tenga, o si el buque se tiene que dirigir a puerto, ¿sí? Eso también puede pasar. Bueno, y les adelanto que la exigencia de enfermero es cuando hay más de 30 personas a bordo, no más, 30 personas a bordo o más, y de médico, 100 personas a bordo o más. Eso está en la reglamentación. Es el decreto 33.292 del 45 y la ordenanza marítima 3 del 09. Lo voy a poner acá. Decreto 33.292 del 45, ordenanza marítima del 09. Ahí van a estar las exigencias de médico y de enfermero. Entonces, ¿qué tipos de buques pueden llevar médicos? ¿Qué se imaginan? ¿Qué buques podrían ser los que tienen médicos? Que tienen más de 100 personas a bordo. ¿Hay buques con tantas personas? Un crucero. Un crucero. Un crucero tiene Un yate. 3.000, 4.000 personas. Y no solo tiene un médico, tiene varios médicos, 3, 4, y tiene un hospital armado y enfermeros. ¿no? Eso cambió. Y eso no es porque lo exija la ley, sino porque tiene que ver con la política de la empresa, necesita tenerlos. ¿Sí? Y si no es un crucero, Un Un buque de yate. expedición también puede ser. sí, puede ser un buque de expedición, un buque de investigación científica, suelen tener llevar muchas personas a bordo. Y los pesqueros. El los Irizar. pesqueros, ¿sí? El Irizar parece un buque militar, ¿sí? Tiene otra categoría. Recuerden que los buques militares y de policía están excluidos de cumplimiento de la ley de la navegación. ¿Sí? Pero bueno, sirve como ejemplo también. Pero no se olviden de los pesqueros. Los pesqueros factoría tienen más de 100 personas a bordo siempre. Por el tema de la planta, ¿no? La planta de proceso requiere de mucho personal para atender esas máquinas. Entonces ahí casi siempre hay un médico a bordo. Y si hay médicos, no se requiere enfermero. Con el médico se suple esta exigencia de personal del cuerpo de sanidad. Bueno, y termina el inciso F con el practicaje, ¿sí? El cuerpo de practicaje. Que los prácticos son personal de la navegación, personal embarcado de la navegación, pero no son parte de la tripulación. ¿Sí? Más allá de lo que podemos ver en el derecho comparado, donde en Paraguay la normativa paraguaya es distinta, y en el rol de tripulación de los buques paraguayos hay uno que se denomina práctico, ¿sí? Pero en realidad no es el práctico de que habla la ley de la navegación. La ley de la navegación se refiere al práctico como un asesor del capitán y no forma parte de la tripulación. Y el Reginave establece que no se puede tener a bordo dos roles, ¿sí? No puede el cocinero ser también tercer oficial de máquinas. Es imposible. Está vedado por el Reginave. Siempre una sola función, un solo rol. Bueno, después tienen que tener en cuenta el REFOCAPEM. ¿Vieron alguna vez el REFOCAPEM? Es el régimen de formación y capacitación de la gente de mar. Ese también es importante que lo tengan a mano, porque cualquier duda con respecto a las singladuras que necesitan o a requisitos para ascender de una categoría a otra, o cuál es el máximo de cargo o el máximo alejamiento de la profesión, eso lo van a encontrar en el decreto 572 del 94. Por ejemplo, si ustedes quieren saber cuáles son los requisitos para ser jefe de máquinas, los van a encontrar ahí. ¿Sí? Les van a decir la cantidad de singladuras, cantidad de tiempo como primer oficial de máquinas, y también el máximo alejamiento de la profesión, que es
cuánto tiempo ustedes pueden dejar de navegar para no perder la habilitación. ¿Sí? En el caso de que si ustedes dejan de navegar durante 5 años, ¿sí? o mejor dicho, si durante 5 años no navegaron un año completo, pierden la habilitación. No pueden navegar, no pueden embarcar de vuelta, sin primero hacer los trámites para rehabilitación. ¿Sí? Los trámites de rehabilitación. Bueno, eso lo van a encontrar todo en el decreto 572/94 que se llama REFOCAPEM. Lo voy a poner acá. Es régimen de formación y capacitación del personal de la Marina Mercante. Es el REFOCAPEM. Que estuvo por actualizarse, pero no se logró hacer, y bueno, por esto de la pandemia también se retrasó todo, así que por ahora tenemos este vigente. Es probable que se modifique, ¿no? De acá a poco tiempo se va a modificar. Muy bien, y la otra clasificación, que ustedes bien pusieron en los cuadros también, es la del artículo 140, que tiene que ver con las jerarquías a bordo. ¿Sí? Las jerarquías a bordo. Y el 140 dice categoría del personal. Las categorías básicas del personal de la navegación, por orden de jerarquía, son las siguientes. 2 puntos y empiezan con los incisos. ¿Sí? Primero está el capitán, después los oficiales, después los habilitados con título no superior, que podrían ser los pilotines, ¿sí? Por ejemplo. Son habilitados, pero tienen título no superior. Luego, personal de maestranza y luego el de marinería. Así que, según esta ley de la navegación, el artículo 140, el cocinero está más jerarquizado que el engrasador o que el mecánico de a bordo. ¿Es así? Porque está primero. Ese es el orden jerárquico que tiene acá el artículo 140. Bueno, hasta ahí estamos entonces con la tarea que tenían que hacer, que muchos de ustedes cumplieron y algunos todavía no. Pero bueno, recuerden que tienen que hacerlo porque va con nota todo, ¿sí? Todo con nota. Bien. Seguimos. Después la ley de la navegación se va a ocupar de el sistema proteccionista, ¿sí? De una política proteccionista que tienen las leyes en relación a los tripulantes argentinos frente a los tripulantes extranjeros, ¿sí? Entonces la ley va a privilegiar el trabajo de los tripulantes argentinos y no de los tripulantes extranjeros. Pues acá tenemos el artículo 112, que habla de capitanes y oficiales. Dice, las habilitaciones de capitanes y oficiales se reservan para argentinos nativos por opción o naturalizados. Este es el primer... ¿Hay algún extranjero entre ustedes? ¿Son todos argentinos? ¿Son todos argentinos? Bueno, ok. Hay un ecuatoriano. Raúl. Ah, bueno, pero está en una pasantía, es como es una beca. Después vuelve... O, bueno, hay que ver por ahí. Si consigue el título argentino, la habilitación argentina, Sí. va a estar condicionado, porque fíjense cómo sigue el artículo. Entonces, no es que, en principio dice que está reservado, esos puestos de oficiales, capitanes y oficiales, están reservados para argentinos, ¿sí? Ya sean nativos o por opción. Me bajó. ¿Cómo? Me murió. No, que bajó, digo. Sí. No. Pero bueno, Bueno. son las normas proteccionistas, ¿no? Pero previenen que no vengan otros tripulantes, porque de repente un buque argentino se podría llenar de tripulantes filipinos. ¿Por qué? Porque el armador dice, son más baratos, los contrato antes que a ustedes, los lleno de filipinos a sala de máquina, me va a salir más barato. Pero bueno, la ley los protege en ese sentido. Y después da algunas excepciones. Por ejemplo, dice, la autoridad competente podrá acordar excepciones a dicho principio cuando constatare en cada caso la falta de oficiales argentinos habilitados. ¿Sí? Si el armador busca oficiales de máquinas y ya no hay más argentinos, porque están todos navegando, bueno, entonces la ley permite que se puedan habilitar extranjeros en ese caso. Bueno, dice, en este supuesto, el comando en jefe de la Armada aprobará la formación y capacitación del personal extranjero que se propusiere, el que deberá ser habilitado por autoridad marítima. En caso de buques pesqueros, la excepción se extenderá a los capitanes también. Nunca lo vi eso, pero bueno, podría pasar. ¿Cuál es el criterio que adoptaría la Armada para habilitar a un extranjero? ¿No? Viene un colombiano y dice, yo soy jefe de máquinas en Colombia, y no hay jefe de máquinas argentino, así que quiero embarcar. Primero la Armada le tiene que
habilitar, tiene que hacer una reválida. O una consulta. Sí. Si es nacionalizado, sí puede o no. Sí, acá dice argentino por opción o naturalizado. ¿Sí? Merchan está nacionalizado o no. Claro, no sé. Sí, pagué 300. Si está nacionalizado, sí. Sí, Por opción es que elige sí, y que cumple con las condiciones para ser argentino. Pero es argentino en todo caso. ¿Sí? Ahí ya va a ser argentino. sí, ya. Es como aquellos que tienen doble nacionalidad por parentesco, que por ahí tienen también la nacionalidad italiana o no sé, del mercado común europeo. Bueno, entonces también tienen esa nacionalidad. Acá dice que tiene que tener la nacionalidad argentina. Bueno, entonces la pregunta era, ¿qué criterio utiliza la Armada para habilitar o no, o para revalidar esa habilitación extranjera? ¿Se imaginan qué puede ser? Porque ese jefe de máquinas viene habilitado, pero por otro país. No hizo la escuela de náutica en Argentina, ni los cursos de ascenso en Argentina, sino que viene ya con un título y una habilitación de otro país. Y la Armada tiene que ver si lo va a habilitar o no. ¿Con qué criterio? Si tiene registro de la OMI. Claro, ¿y cuál es? Es parecido a eso, pero no es registro de la OMI. Lo mencionaron hace un rato, es un convenio internacional. Si tiene los cursos avalados por la STCW. Claro, los cursos de STCW. Tendrían que tener un refrendo parecido a esto. A ver si me veo ahí. Ahí dice refrendo de títulos, ¿sí? Que dice que la titulación y la habilitación están de acuerdo a ese convenio internacional de titulación de la gente de mar. Entonces, con ese criterio, la Armada tranquilamente le firma y reconoce esa habilitación de ese otro país. ¿Sí? Siempre y cuando ese otro país sea ratificante de la convención. Porque esa convención lo que va a hacer es poner una vara de instrucción, de capacitación mínima, y a partir de ahí, todo lo que se mejore está bien, pero lo mínimo lo tiene que tener. ¿Sí? Y eso es por eso es que este título de habilitación que tenemos los tripulantes argentinos, sirven para embarcar en cualquier país. Son reconocidos en todos los países que ratifican STCW, que son casi todos los que tienen buques y tripulación. Así que bueno, con ese título, esa habilitación que ustedes logren en la Escuela de Náutica, van a poder ir a trabajar a buques de cualquier bandera. Eso es lo bueno que tiene esta profesión, entre otras cosas. Bueno, entonces, en principio, oficiales y capitanes tienen que ser argentinos. Y si no son argentinos es por la vía de la excepción. No debería ser así. Luego el artículo 143 va a establecer del resto de la tripulación. Dice, porcentaje del personal argentino. El 75% del personal de maestranza y marinería del buque deben estar constituidos por argentinos. Acá también tenemos una ley de política proteccionista donde, en este caso, no es que protege a oficiales y capitanes, sino que protege al resto de la tripulación. O por lo menos dice acá estos dos cuerpos, maestranza y marinería. ¿Sí? No habla ni de sanidad ni de practicaje, pero eso está regulado en otra ley. 75% tienen que ser argentinos. Y luego vienen las excepciones. La autoridad competente podrá acordar excepciones a dicho principio cuando constatar en cada caso la falta de personal argentino habilitado. Y luego, también lo mismo que antes, la Armada va a aprobar la formación y capacitación de personal extranjero. Depende con el criterio del STCW también, si se aplica. Bueno, así que acá tenemos dos artículos que protegen el trabajo argentino. ¿Sí? Y también hay otra ley, que es la ley de cabotaje. La ley de cabotaje nacional es la 12.980. Esta ley de cabotaje va a establecer que, en el artículo 14, las tripulaciones de los buques argentinos tienen que ser de nacionalidad argentina. A menos que no haya en plaza, que no haya posibilidad de cubrir esos puestos con argentinos. Tenemos acá. Es la ley 12.980. Esperen que la encuentro acá y leemos el artículo. 40.
Dice el artículo 14. Es obligatorio para los propietarios, armadores, capitanes y patrones de barcos de bandera nacional utilizar en los mismos la gente de mar de nacionalidad argentina que, estando inscrita en las oficinas de habilitación de personal marítimo, se encuentre en disponibilidad hasta cubrir la parte correspondiente al total de la dotación asignada al barco. Después, esto es más antiguo, esto es de 1944, fíjense, la ley de cabotaje. La ley de cabotaje es otra ley que suma a esta política proteccionista, porque no solo protege, en este caso del artículo 14, las tripulaciones argentinas, sino que el cabotaje nacional va a estar reservado para buques de bandera argentina. Quiere decir que todo lo que sea transporte entre puertos argentinos tiene que ser realizado con buques de bandera argentina. Que no hay muchos, pero entonces ahí aparecen las excepciones, ¿no? Y el régimen de excepción a esta ley de cabotaje está materializado en dos sistemas. Uno es el tratamiento de bandera argentina, que por ahí es un buque de bandera de Panamá, pero tiene tratamiento de bandera argentina por la ley. El Poder Ejecutivo le da esa categoría, en el caso de que no haya buques de bandera argentina. Y también el otro sistema es la exención al artículo 6º de la ley de cabotaje. ¿Sí? El artículo 6º establece, no es la exención al artículo 6º, es la exención del artículo 6º de la ley de cabotaje, que dice, cuando por circunstancias excepcionales no sea posible abastecer de artículos de primera necesidad una zona costera o cumplir un contrato por no encontrarse barcos argentinos en condiciones de prestar el servicio correspondiente, será autorizado por el Poder Ejecutivo buques de bandera extranjera para esos fines. Bueno, entonces ahí también tenemos los dos sistemas. Este sistema de la exención del artículo 6º de la ley de cabotaje es un sistema precario porque por ahí es otorgado por 1 o 2 viajes. En cambio, el tratamiento de bandera argentina tiene más duración en el tiempo. Es por lo que dura un contrato de fletamento, que pueden ser 2 o 3 años, y dura un poco más. Muy bien. Bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Vamos bien? A ver. Muy bien. Bueno, vamos bien. Vamos a ver exigencia de idoneidad. Bueno, para las condiciones físicas para la habilitación. Dice, previa a toda habilitación, el personal debe reunir las condiciones morales y aptitud física acorde a la actividad cumplida a bordo. ¿Qué es esto de condiciones morales? O sea, la actitud física ya sabemos, ¿no? Vamos a ir al médico, nos va a decir si vemos bien, si oímos bien, si tenemos alguna limitación en el movimiento, ¿no?, de nuestras extremidades. Bueno, ¿qué es la aptitud moral que dice acá? Condiciones morales. Es una de las condiciones de la habilitación. Si no cumplís esto, no te habilita prefectura. ¿Qué será? El psicotécnico, ¿no es? No. Morales. ¿Tiene que ver con el certificado de reincidencia? Claro, tiene que ver con eso, con antecedentes penales. ¿Sí? Te van a pedir antecedentes penales. Así que bueno, es una de las condiciones para la habilitación, ¿sí? No tener antecedentes penales. O por lo menos que no sean recientes, porque por ahí a los 2 años ya se cuenta de vuelta, empieza a contar de vuelta, ¿no? Pero en principio a eso se refiere cuando dice condiciones morales. Después dice la comprobación de la aptitud física debe hacerse periódicamente. ¿Saben cada cuánto es la realización médica? ¿Cuánto dura? ¿Un año? 2 años. Dura. 2 años. 2 años, sí, para la marina mercante, 2 años. Acá dice periódicamente, después la reglamentación lo va a establecer, ¿no es cierto? Que son 2 años. Dice, en la forma que establezca la autoridad marítima. La autoridad competente establece que los requisitos de idoneidad, capacidad que deben poseer toda persona que integra tripulaciones de los buques, artefactos navales, de acuerdo con la norma legal laboral específica. ¿STCW de qué año es? ¿Saben? ¿No saben? El convenio STCW es del 78 y esta ley es del 74. ¿Sí? Así que acá dice, de acuerdo a las condiciones que exija la reglamentación, pero después aparece un convenio internacional que es mucho más que la ley, que es mucho más que una reglamentación, que establece los mínimos, ¿sí?, de capacitación para
que sea habilitado el personal embarcado. Bueno, el personal terrestre también tiene que cumplir con esto de la acreditar condiciones morales. ¿Sí? Bueno, y después vamos a ver qué pasa con las inhabilitaciones. El artículo 117 establece que el personal de la navegación será inhabilitado por alejamiento de la profesión u oficio o por su no reinscripción en los respectivos registros dentro del plazo que fije la norma legal laboral específica. ¿Sí? Acá tenemos el REFOCAPEM, que cuando habla alejamiento de la profesión, es cuando ustedes dejan de navegar por un tiempo. ¿Sí? Eso se considera como alejamiento de la profesión. Y para el caso de los marinos mercantes, para los personal embarcado, es de que en 5 años tienen que navegar uno, y por ejemplo para un práctico, el práctico en 4 meses tiene que hacer un servicio de practicaje, si no también queda fuera de la habilitación. ¿Sí? Requiere que esté en ejercicio más o menos continuo la profesión. No es como el abogado, por ejemplo. Yo que soy abogado, podría no trabajar de abogado y mientras pague la matrícula en el colegio de abogados sigo habilitado. Y después de 10 años quiero hacer una sucesión y la hago. ¿Sí? No hay problema. En cambio, el personal embarcado, no. Necesita tener una continuidad en el ejercicio de la profesión. A eso se lo llama alejamiento de la profesión. Y el REFOCAPEM, que es el decreto 572/94, establece cuáles son los tiempos de ese alejamiento de la profesión. Y también va a establecer cómo volver a tener la habilitación, ¿sí? Los requisitos que le van a pedir. También se puede perder la habilitación por pérdida de aptitud física o profesional. Uno puede perder la aptitud física por algún accidente que haya tenido a bordo y ya no va a embarcar más porque no tiene aptitud física, que es una de las condiciones para que sea habilitado. Y profesional. ¿Cómo perdés una aptitud profesional? Bueno, acá se podría entender que por el tripulante no cumple con los cursos que se van agregando, ¿no? Al título que uno tenga. ¿Sí? Yo podría ser capitán de ultramar, pero si no hago los cursos de buquetanque, no puedo embarcar en un buquetanque, ¿sí? Por ejemplo. Y ahí pierdo esa habilitación en particular. También se pierde la habilitación por haber incurrido en falta cuya sanción prevista sea la cancelación de la patente, ¿sí? O por haber sido condenado a pena privativa de la libertad o de inhabilitación. Bueno, también puede ser que la inhabilitación sea temporal o definitiva. ¿Sí? Eso también ténganlo en cuenta. La definitiva ya es una sanción muy grave, ¿cierto? No sé, se me ocurre por ahí ¿vieron el capitán Schettino del Costa Concordia? En el 2012 un buque crucero encalló en la isla de Giglio, en Italia, y se escoró y quedó semi-hundido, ¿no? Hubo 32 muertos, 800 heridos, y el capitán, en vez de cumplir con sus funciones y permanecer a bordo, se había desembarcado en una embarcación menor, en una lancha. Y estaba todo el problema ahí todavía. Entonces, especialmente por eso y por otras negligencias que cometió, la de haberse llevado puesto esa piedra, fue inhabilitado de por vida, el capitán Schettino. Es algo grave. Además de la prisión, ¿no es cierto? Que es una prisión de 16 años de prisión, le dieron. 16 años. Bueno, como ejemplo creo que sirve, pero hay muchísimos otros ejemplos que no son tan graves y también llegan a la inhabilitación. No puede ser temporal o definitiva. Bueno, esta es la parte general que vemos de tripulación. Ahora vamos a hablar sobre uno de los tripulantes, que es el capitán. El capitán es un instituto propio del derecho marítimo. El derecho marítimo tiene cosas del derecho común que las toma y las modifica, ¿no? Y termina siendo una rama del derecho específica. Pero tiene otros temas que están solamente en el derecho de la navegación y que no están en el derecho común. La figura de capitán, esa institución de capitán, se estudia solamente en el derecho de la navegación. No hay algo parecido en el derecho común, que es el Código Civil y Comercial. Como también
la avería gruesa, ¿sí? O, no sé, la asistencia y salvamento. Son cosas que son específicas de esta materia. Bueno, y entonces, acá el artículo 120 va a definir quién es el capitán. Ese capitán es quien tiene, es la persona encargada de la dirección y gobierno del buque. Esa es la definición de capitán. Fíjense que no habla de títulos, no habla de alguna capacitación especial, sino que dice que aquella persona que dirige el buque es el capitán. Porque ya se hace extensivo, no solo a los buques mercantes, sino a todo tipo de embarcación, que el capitán es quien toma las decisiones a bordo. Pues vamos a ver acá, en el artículo 136, que dice: las funciones, facultades, obligaciones y responsabilidades que emergen de los artículos precedentes del capitán son aplicables a toda persona habilitada para mandar en un buque o embarcación, con las limitaciones que determine el título profesional del cual se trate la navegación que efectúe, ¿no? Entonces acá yo digo, un capitán, este capitán del artículo 120, que es quien está encargado del gobierno, la dirección del buque, puede ser un timonel de yate vela motor, que está con su velero, y es capitán de ese velero, y tiene todas las atribuciones, responsabilidades, funciones y obligaciones que dice la ley para el capitán, ¿sí? Y también el capitán del supertanque, o de ese buque portacontenedores, ¿no? Que por ahí lleva 200 contenedores, 3000 contenedores, lo mismo. A eso se refiere la ley cuando habla del capitán. Entonces, decimos que este capitán va a tener, hay un montón de obligaciones, derechos, obligaciones y responsabilidades que tiene, pero sus funciones se van a clasificar en dos. Por un lado va a tener las funciones públicas y por otro lado funciones privadas. Las funciones privadas van a tener que ver con las cuestiones comerciales de la utilización de ese buque, ¿sí? Representando al armador, al fletador, al dueño de las cargas y tratando de que el viaje sea eficiente y que no se dañen las cargas, mantenerlas desde que las recibe hasta que las entrega. Todas son funciones comerciales. Y por otro lado las funciones públicas, que está relacionado con la representación de los poderes públicos en el buque. La representación de los poderes que corresponden al estado de la bandera, ¿sí? En el buque. Entonces, es solo el capitán el que representa o tiene poder de policía a bordo del buque. O es quien reemplaza al oficial de registro civil a bordo del buque, ¿sí? O quien instruye un sumario si hay un delito, o quien reprime y castiga a bordo del buque. Solo el capitán. Y eso la ley se lo otorga al capitán porque es la persona responsable, ¿sí? Y porque el buque está lejos. Porque si el buque está en puerto, no tiene esas funciones públicas, porque están los organismos públicos ahí. Pero cuando el buque está navegando en el medio del mar, va a ser quien tenga todas estas funciones. Ya el artículo 121 establece que el capitán es delegado de la autoridad pública para la conservación del orden en el buque y para su seguridad y salvación, así como los pasajeros, tripulantes y carga. Los tripulantes y pasajeros le deben respeto y obediencia en todo cuanto concierne a las referidas funciones. Tiene, en carácter de la autoridad pública, ejerce funciones de policía y en tal carácter le compete mantener el orden interior del buque, reprimir las faltas cometidas a bordo por tripulantes o pasajeros e imponer a bordo sanciones establecidas por las leyes y reglamentos respectivos. Puede el capitán, ante una infracción, un delito, alguna distorsión del bienestar a bordo, de que haya algún problema entre los tripulantes, o entre pasajeros y tripulantes, dice acá, puede imponer sanciones, ¿sí? A bordo, pero son las sanciones establecidas por las leyes, ¿sí? No es que se le ocurran las sanciones y pone. No se me ocurre mucho más que encerrar en el camarote a un tripulante, ¿sí? Que es lo que puede pasar, pero más allá de eso, después todo va a tener que ver con la razonabilidad. La razonabilidad de la medida es lo que se va a medir. Porque la ley tampoco pone límites, no dice puede hasta tal situación. ¿Puede lesionar a alguien que está amenazando a otro tripulante? Bueno, todo eso va a tener
que ver con lo que se puede aprobar y con la razonabilidad de la medida que pueda tomar. Y para eso tienen las leyes, tienen los reglamentos, tienen el código de procedimiento, ¿sí? Y no podría apartarse de eso. Más allá de que los capitanes no son abogados, ¿no? Pero bueno, hoy en día estamos en la era de las comunicaciones y tranquilamente puede ponerse en comunicación con alguien que lo asesore. Bien. Tiene que instruir en caso de delito la prevención correspondiente. Esto es hacer un sumario, ¿sí? Para investigación, con arreglo a lo dispuesto en la parte pertinente del Código de Procedimientos en materia penal para la justicia nacional. Y cesa su intervención al llegar a puerto. ¿Sí? Ahí le pasa todos los datos a la autoridad que le corresponde y ya está. Después el inciso C de 122 dice que tiene que comunicar de inmediato y por el medio más rápido de la autoridad marítima o consular más cercana todo accidente de la navegación ocurrido en el buque o causado por él, y cualquier otra novedad de importancia observada en la ruta que afecta a la navegación. Esto coincide también con lo establecido en el Reginades. El capitán, si se trata de las funciones de orden público, tiene que informarlas inmediatamente. Si se trata de pasó algo, pero tiene que ver con el aspecto comercial de su función, no, porque al Estado no le interesa si a la empresa le va bien o mal, ¿sí? Las cuestiones comerciales, pero sí lo que tiene que ver con las funciones públicas, y especialmente con la navegación, con la seguridad de la navegación. Bueno. Yo tengo que entrar a otra clase, así que bueno, voy a ver si les puedo subir un ejercicio por mail, y para complementar el cuadro. Recuerden, los que no hicieron el cuadro, terminarlo y enviarlo. Y si hay dudas, bueno, podemos ver la clase que viene, si les parece. Vamos a seguir con estos temas. Bueno. Profe, Bueno. este va a ser el link de trabajo, ¿no? ¿Cómo? ¿Este va a ser el link que usted va a usar? No. No, yo cada vez que haya una reunión lo voy a armar, ¿sí? Y en el nombre de la reunión aparece la fecha. Así que tienen que conectarse ahí. Ah, y lo mando por email. Listo. Sí, si quieren la mando por email también. Bueno. Por favor. Sí. A los que no vinieron en esta clase, que por ahí algunos ocasionalmente les pregunta qué vieron, va a estar grabada la clase, así que yo la voy a subir a la plataforma, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces el jueves que viene. Bueno, listo. Hasta el jueves, Bueno, profe. profe. Gracias. Gracias, profe.